Buenos días a todos. Permítame darles esta presentación de lo que es el cultivo de la quinoa en general y lo que ha visto la FAO y lo que está haciendo la FAO en relación con el Año Internacional de la Quinoa y su potencial como aliado en la lucha contra el hambre y la malnutrición, que es el mandato principal de la FAO. Vamos a hablar hoy de la quinoa en sí con una muy breve definición para no ser reiterativo. Vamos a hablar brevemente de su origen, su domesticación y su uso. Vamos a hacer un poco de énfasis en lo que es la plasticidad de este cultivo desde Sudamérica. Vamos a hablar muy brevemente de los tipos de quinoa que existen o que han sido utilizados hoy. Vamos a hablar de su valor nutricional, pero también brevemente porque hay charlas específicas sobre el tema. Vamos a concentrarnos un poco en lo que es el Año Internacional de la Quinoa, cómo está siendo desarrollado, los objetivos, qué es lo que se está haciendo a nivel mundial, y vamos a hablar de lo que son los proyectos a futuro que tiene la FAO hoy y cómo va a continuar con este tema de su relacionamiento con la quinoa. ¿Qué es la quinoa? Es una planta anual, es de la familia Amarantaceae, ha sido considerado un pseudo cereal, ha sido confundido algunas veces en la historia con cereal o con oleaginosa, ha sido nombrado, ha tenido varios sobrenombres, trigo inca, grano andino, y es una especie que ha sido domesticada, ha sido cultivada desde hace miles de años. Es un cultivo en el cual se consume la hoja y el grano, aunque la mayor atención está dada en el consumo de grano. Pero mencionamos que hay consumo de hoja porque muchas veces se pasa en alto ese tema. Tiene su máxima variabilidad genética a orillas del lago Titicaca. Esto es un indicador técnico del centro de origen, de la máxima dispersión genética. Entonces se considera normalmente que las orillas del lago Titicaca es el centro de origen de esta planta. Hay hallazgos arqueológicos en Ayacucho, en tumbas de Tarapacá, en Arica, en Calama, que muestran uso 5.000 años antes de Cristo. Estos son 7.000 años atrás. La quinoa increíblemente ha recibido un proceso de mejoramiento genético aplicando metodología científica hace muchos miles de años y lamentablemente no sabemos cómo lo hicieron. Pero al igual que ocurrió con otras especies, y hago referencia al maíz, la planta de quinoa a través del proceso de utilización y de mejoramiento genético por parte de las culturas andinas sufrió una transformación como planta. Se condensó la inflorescencia en el extremo terminal de la planta, a diferencia de los parientes silvestres que tiene la planta. Eso es un trabajo que lleva generaciones de meticulosidad en mejoramiento genético. Hubo un incremento en la planta sembrada, del tamaño de planta y del tamaño de la semilla con respecto a sus parientes silvestres. Hubo una reducción del espesor de la cubierta de la semilla para facilitar los aspectos culinarios del grano, algo que es también difícil de obtener hoy en día en los programas de mejoramiento genético en otras especies, en el mundo moderno en el siglo XXI. Esto increíblemente fue hecho ya por civilizaciones en Sudamérica. Hubo una pérdida de dormancia para la germinación. Esto es algo fundamental para el agricultor. Sin esa pérdida de dormancia no puede haber una implantación homogénea del cultivo cuando se realiza agricultura. Y esto es otra diferenciación con respecto a las plantas que no fueron cultivadas. Hubo una pérdida de mecanismo de dispersión de la semilla, que fue casi tan grande como lo que ocurrió en el maíz, una especie que si no la siembra el ser humano hoy se extingue, porque sufrió también un proceso de selección tan grande por las civilizaciones andinas y centroamericanas, que la planta cambió en una magnitud tal respecto a sus parientes
silvestres, que hoy ha perdido su habilidad de distribución de semilla en forma natural. Y ha ocurrido con otras especies esto, lo menciono porque papa y maíz son dos especies sudamericanas que tuvieron la misma plataforma de desarrollo que ha tenido la quinoa. Son especies domesticadas en Sudamérica y Centroamérica, son especies en las cuales se generó un cultivo a partir de plantas de parientes silvestres, se lo modificó, se potenció su variabilidad adaptada a distintos medios agroecológicos, y hoy papa y maíz son 2 de los 5 cultivos más importantes del mundo en lo que respecta al suministro de energía para los 7.000 millones de habitantes que hay en la Tierra hoy. Entonces, con esta plataforma, con este sistema similar, con esta similaridad entre la quinoa, maíz y papa, es que tenemos una expectativa tan grande de estar en presencia del futuro nuevo gran cultivo en el planeta. Ya fue mencionado, se siembra desde el nivel del mar hasta los 4.000 metros, se siembra desde 5 grados latitud norte a 43 grados latitud sur, se siembra en lugares que tienen temperaturas de -8, no crece a -8, pero soporta esas temperaturas, por supuesto, hasta 38 grados de temperatura. Esto es muy importante, tiene un periodo vegetativo que va desde muy corto, esto equivaldría a lo más corto que se pueda ver en un cultivo de maíz, hasta lo más largo que se pueda ver en un cultivo de maíz. Es increíble, pero son las mismas máximas dispersiones de días de emergencia a madurez fisiológica. Soporta distintos niveles de acidez de suelo, y se siembra en lugares en donde en el ciclo del cultivo hay desde un mínimo de 200 milímetros hasta 2.200. Entonces tenemos una fuente de variación que es realmente muy grande y que está esperándonos para que podamos utilizarla. Hay plantas pequeñas, hay plantas grandes, desde 30 centímetros hasta casi 3 metros de altura. Con respecto a los tipos de quinoa, yo pienso que va a haber una ¿verdad, doctor Tapia? Va a haber una profundización de este tema sobre los tipos de quinoa. Acá está marcado muy brevemente. Estamos pensando en FAO unir algunas de las divisiones técnicas y comenzar a trabajar en la similitud que tiene cada una de esas zonas agroecológicas, a pesar de que hay una variación grande dentro de cada una de esas grandes manchas en el continente, y ver qué lugar del mundo tiene esa misma condición agroecológica para ya guiar lo que puedan ser los futuros desarrollos del cultivo en otras partes del mundo. Sobre el alto valor nutricional, yo pienso que también va a haber una profundización del tema. Hemos hablado de la hermosura de tener ácido linoleico y contener omega 3, el tema de la ausencia de gluten, un cultivo apto para celíacos, y el gran tema de los aminoácidos esenciales. El Año Internacional de la Quinoa es un año internacional que está definido para crear interés, para mostrar al mundo que existe este tema y para llevar conocimiento sobre este cultivo a muchos países. Es un año que ya está marchando a toda velocidad. Es un año que quiere mostrar el rol de la quinoa en la seguridad alimentaria mundial y lo quiere incluir como un sistema agroalimentario, un sistema agroalimentario. No es solamente un cultivo extra, es un tema que necesita mucha transferencia de conocimiento y mucha generación de conocimiento nuevo, porque un cultivo nuevo en un país no es solamente transportar semilla y sembrar, es estudiar las rotaciones con los cultivos, es generar el interés en la población para su consumo, es generar el conocimiento sobre cómo hacer el procesamiento del grano, es generar todos los conocimientos agronómicos para el exitoso desarrollo de un cultivo nuevo. Es una tarea faraónica, es una tarea grande y que lleva
a un tipo de actividades que FAO no puede hacer solo y que lo está haciendo en colaboración con ministerios, con gobiernos y con toda la capacidad científica que haya disponible. Las actividades de promoción y creación de capacidad las voy a mencionar brevemente, lo que se ha hecho hasta ahora, y todo está siempre centrado desde el punto de vista agronómico en el manejo de la enorme plasticidad que esto trae desde los Andes. Para repetir las palabras de nuestro director general, estamos aquí para reclutar a un nuevo aliado contra el hambre y la inseguridad alimentaria, la quinoa. Eso lo mencionó en la Asamblea de las Naciones Unidas el año pasado. El Año Internacional de la Quinoa tiene brevemente un área de congresos y conferencias donde se hace mención a la creación de interés. Tiene un área de publicaciones en donde se están juntando información para la comunidad científica y para los usuarios. Tiene muestras gastronómicas. Esto siempre está hecho, por decirlo de una forma, nunca hecho por la FAO sola. Es una colaboración que existe entre gobiernos a través de sus embajadas y toda la capacidad técnica que se tiene. Hay proyectos de promoción de cultivos en los cuales básicamente los países que han estado mostrando interés en utilizar o comenzar a utilizar el cultivo de quinoa están redactando proyectos que están hechos sobre una misma matriz que sigue un marco lógico. La llevada de expertos que conozcan sobre el cultivo a esos países, la llevada de expertos que sepan sobre el procesamiento del grano a esos países y la llevada de expertos que ayuden a crear interés en el consumo del cultivo. Entonces se lleva producción, procesamiento y cultivo de la misma manera que se realizan ensayos evaluatorios para ver si el cultivo funciona en el país o no. Muy brevemente, este es un listado de los congresos y conferencias que han existido dentro del marco del Año Internacional de la Quinoa, organizados siempre en forma colaborativa. Respecto a publicaciones, se está trabajando con aportes de la quinoa a la seguridad alimentaria, catálogo de variedades que se ha liberado y el estado de la quinoa en el mundo, que está trabajando el doctor Basile ampliamente en esa publicación. Muestras gastronómicas han existido en muchos lugares. Tuvimos recientemente la visita en FAO de una de ellas. Y con respecto a los proyectos de promoción del cultivo que han estado requiriendo los gobiernos de distintos países. Como mencioné anteriormente, se introduce el cultivo, el conocimiento, se llevan expertos y se intenta hacer siempre un desarrollo de lo que llamamos cooperación sur-sur. Son de los países emergentes a los países emergentes. Hay proyectos en formación, algunos de ellos ya por iniciar actividades a principios de 2014 en este listado de países. Hay más sumándose, pero aún no son propuestas formales. Van a existir más países aún como legado, como impacto de lo que ha sido este trabajo del Año Internacional de la Quinoa. Y culmino aquí mi breve presentación sobre lo que estamos haciendo. Muy bien, muchas gracias.